Capítulo 28. Morir, muerte y el despertar en el más allá. La inmortalidad del espíritu. Este es el tiempo en que la humanidad despierta para las bellezas del espíritu, en que se interesa por lo eterno y se pregunta: ¿cómo será la vida que nos espera después de la muerte? ¿Quién, por incrédulo que sea, no se ha preguntado si existirá en él algo que sobrevivirá a la materia? En verdad os digo que no hay quien no presienta aquel misterio ni medite un momento en lo insondable. Sobre el misterio de la vida espiritual, que parece estar lejos y que en realidad está frente a vuestros ojos, unos preguntan, otros se confunden y otros niegan. Unos hablan creyendo saberlo todo y otros callan y esperan. Mas, cuán pocos son los que verdaderamente saben algo del más allá. En el tercer tiempo, he salido de la tumba del olvido en que la humanidad me ha tenido para resucitarla, porque yo soy la vida. Nadie puede morir. Aún aquel que se arranca la existencia por su propia mano, escuchará que su conciencia le reclamará su falta de fe. Mi doctrina no es tan solo para daros fortaleza y tranquilidad durante vuestro paso por la tierra. Ella os enseñará a dejar este mundo, a transponer los umbrales del más allá y a penetrar en la mansión eterna. Todas las religiones confortan el espíritu en su tránsito por este mundo, pero cuán poco le revelan y le preparan para el gran viaje al más allá. He ahí por qué muchos miran la muerte como un límite, sin saber que desde ahí se contempla el horizonte infinito de la verdadera vida. La muerte es solo un símbolo. La muerte existe para aquellos que aún no alcanzan el conocimiento de la verdad. Para ellos, la muerte sigue siendo un espectro tras el cual está el misterio de la nada. A vosotros os digo, abrid vuestros ojos y comprended que tampoco moriréis. Os separaréis de la materia, mas eso no quiere decir que moriréis. Vosotros, como vuestro Maestro, tenéis vida eterna. Tenéis que comprender que vosotros, dotados de espíritu, significáis en la creación la obra más amada del Padre, porque en vosotros depositó esencia, atributos e inmortalidad. No existe la muerte para el espíritu. La muerte como la concebís vosotros, o sea, el dejar de existir, no puede ser la muerte o fin para el espíritu. Ahí es precisamente donde él abre los ojos a una vida superior, mientras su envoltura los cierra al mundo para siempre. Es solo un instante de transición en la ruta que conduce a la perfección. Si aún no lo habéis comprendido así, es porque todavía amáis mucho a este mundo y os sentís estrechamente ligados a él. ¿Os preocupa abandonar esta morada porque creéis ser dueños de lo que en ella poseéis? Y aún hay quienes conservan un vago presentimiento de mi justicia divina y temen penetrar en el valle espiritual. La humanidad ha amado demasiado a este mundo.
demasiado porque su amor ha sido mal dirigido. ¿Cuántos han sucumbido en él por esta causa? ¿Cuántos se han materializado los espíritus por la misma razón? Solo cuando habéis sentido cerca los pasos de la muerte, cuando habéis estado gravemente enfermos, cuando habéis sufrido, es cuando pensáis que estáis a un paso del más allá. De esa justicia que solo en estos trances teméis, y entonces hacéis al Padre promesas y juramentos de amarle, de servirle y obedecerle en la tierra. Los hombres han amado en tal forma esta vida que cuando se aproxima la hora de dejarla, se rebelan contra mi voluntad, desoyendo el llamado que les hago. Desprecian la paz de mi reino y piden al Padre un tiempo más en la tierra para seguir poseyendo sus bienes temporales. Sensibilizaos para que presintáis la vida espiritual y no os conforméis con el principio de vuestra evolución, que eso es esta vida, porque sobre ella existen obras superiores. No tratéis de rechazar la muerte cuando ella por mi voluntad se acerque a vosotros, ni busquéis al hombre de ciencia para que os haga el milagro de contrariar mis designios prolongando vuestra existencia. Porque ambos lloraréis amargamente esta falta. Preparaos en esta vida y no tendréis por qué temer vuestra entrada en el más allá. Amad hasta cierto punto lo del mundo mientras estéis en él, para que sepáis cumplir con sus leyes, pero alimentad siempre el ideal de llegar a habitar en las altas moradas espirituales, para que cuando vuestro espíritu se desprenda de la envoltura, no se turbe ni se deje tentar por lo que en el planeta amó. Porque entonces se quedará atado y cautivo en el mundo al cual ya no pertenece, ni puede en forma alguna disfrutar. Tened piedad de vosotros mismos. Ninguno sabe cuándo llegará el momento en que su espíritu se aparte de la materia. Nadie sabe si al día siguiente sus ojos se abrirán a la luz. Todos sois del único dueño de todo lo creado, y no sabéis cuándo seréis recogidos. Pensad que ni los cabellos de vuestra cabeza son vuestros, ni el polvo que pisáis, que vosotros mismos no os pertenecéis, que no necesitáis tener propiedades de poca duración, puesto que vuestro reino tampoco es de este mundo. Espiritualizaos y todo lo poseeréis con justicia y con medida mientras lo necesitéis, y llegado el momento de la renunciación a esta vida, os elevaréis plenos de luz a tomar posesión de lo que os corresponde en el más allá. A toda hora mi voz os llama al buen camino donde existe la paz, pero vuestro oído sordo solo tiene un instante de sensibilidad ante aquella voz, y ese instante es el postrero de vuestra vida. Cuando la agonía os anuncia la proximidad de la muerte del cuerpo, entonces es cuando querráis comenzar la vida para reparar hierros, para tranquilizar vuestro espíritu ante el juicio de vuestra conciencia y poder ofrecer algo digno y meritorio al Señor. Si buscáis la inmortalidad del espíritu, no temáis la llegada de la muerte,
que pone fin a la vida humana, esperadla preparados. Ella está bajo mi mandato y por eso siempre es oportuna y justa. Aunque muchas veces los hombres crean lo contrario. Lo grave no es que el hombre muera, sino que su espíritu, al dejar la materia, carezca de luz y no pueda contemplar la verdad. Yo no quiero la muerte del pecador, sino su conversión. Mas, cuando la muerte se hace necesaria, ya sea para libertar a un espíritu o para detener la caída de un hombre al abismo, mi justicia divina corta el hilo de aquella existencia humana. Sabed que en el libro de vuestro destino está marcado el día y la hora en que las puertas del más allá se abrirán para dar paso a vuestro espíritu, desde donde veréis toda vuestra obra en la tierra, todo vuestro pasado. No querráis entonces oír voces que sean reproches o quejas en contra vuestra, ni ver a quienes os señalen como causantes de sus males. No porque miréis extenso el camino, os detengáis pensando que nunca llegaréis al final. Seguid adelante, porque un instante que perdáis lo llorará más tarde vuestro espíritu. ¿Quién os ha dicho que en este mundo está la meta? ¿Quién os ha enseñado que la muerte es el fin y que en ese momento podréis alcanzar mi reino? La muerte es como un breve sueño, después del cual, ya reparadas las fuerzas, despertará el espíritu bajo la caricia de mi luz, como a un nuevo día que empieza para él. La muerte es la llave que os abre las puertas de la prisión en que os encontráis al estar adheridos a la materia, y es, al mismo tiempo, la llave que os abre las puertas de la eternidad. Este planeta, convertido por las imperfecciones humanas en valle de expiación, ha sido cautiverio y destierro para el espíritu. En verdad os digo que la vida en la tierra es un grado más en la escala de la vida. ¿Por qué no lo entendéis así, para que aprovechéis todas sus lecciones? Es la razón por la que muchos tienen que volver a ella una y otra vez, porque no comprendieron ni sacaron utilidad de su vida anterior. Es preciso que sepáis que el espíritu, antes de encarnar, ha tenido una vasta preparación, ya que va a quedar sometido a una larga y a veces dura prueba. Pero gracias a aquella preparación no se turba al penetrar en esta vida. Cierra sus ojos al pasado para abrirlos a una nueva existencia, y así, desde el primer instante, se adapta al mundo al que ha llegado. Cuán diferente es la forma en que vuestro espíritu se presenta ante los umbrales de la vida espiritual o cuando acaba de dejar su cuerpo y al mundo. Como ha carecido de verdadera preparación para retornar a su morada, entonces se ve turbado. Le domina aún las sensaciones de la materia y no sabe qué hacer ni a dónde ir. Eso se debe a que no aprendió que también es necesario saber cerrar los ojos para este mundo en el postrer instante, porque sólo así podrá ir a abrirlos al mundo espiritual que había dejado, donde lo esperaba todo su pasado para unirlo a su nueva experiencia y a todos sus méritos anteriores, sumar los nuevos méritos. Un denso velo
nubla su mente mientras recobra la luz. Una influencia tenaz de todo lo que dejó le impide sentir la vibración de su conciencia, y en tanto se desvanecen sus sombras para integrarse a su verdadera esencia, cuánta turbación, cuánto dolor. Habrá quien después de escuchar o de leer este mensaje lo rechace como lección inútil o falsa. Yo les digo que solo aquel que llegare a encontrarse en un grado de materialismo extremo o de ciego fanatismo podría rechazar esta luz sin que su espíritu se conmoviese. El descanso espiritual, según lo entiende y lo concibe vuestra materia, no existe. El descanso que espera al espíritu es la actividad, el multiplicarse haciendo el bien, el no desperdiciar un instante. Entonces descansa el espíritu, se aligera de remordimientos y de penas, se recrea haciendo el bien, descansa amando a su Creador y a sus hermanos. En verdad os digo que si vuestro espíritu lo hiciera permanecer inactivo para que descansara, según vosotros concebís el descanso en la tierra, se apoderaría de él la tiniebla de la desesperación y la angustia, porque la vida y la luz del espíritu, así como su dicha mayor, son el trabajo, la lucha, la incesante actividad. El espíritu que retorna de la tierra al valle espiritual, trayendo impresa en sí mismo la fatiga de la carne, y llega buscando el más allá como un lecho donde reposar, donde hundirse en el olvido para borrar las huellas de la lucha, ese tendrá que llegar a sentirse el ser más desdichado y no encontrará paz ni felicidad hasta que despierte de su letargo, hasta que salga de su error y se levante a la vida espiritual, que es, como ya os he dicho antes, el amor, el trabajo, la continua lucha en el sendero que conduce a la perfección, el reencuentro en el más allá. Quiero que seáis hombres de fe, que creáis en la vida espiritual. Si habéis visto partir al más allá a vuestros hermanos, no los sintáis lejanos ni penséis que los habéis perdido para siempre. Si queréis reuniros con ellos, trabajad, haced méritos, y cuando lleguéis al más allá, ahí los encontraréis, esperándoos para enseñaros a vivir en el valle espiritual. ¿Quién no ha sentido inquietud ante la vida del más allá? ¿Quién de los que han perdido a un ser amado en este mundo no ha sentido el anhelo de volver a contemplarlo, o por lo menos de saber dónde se encuentra? Todo lo sabréis. A ellos les volveréis a mirar. Mas haced méritos ahora, no sea que cuando dejéis esta tierra, en el valle espiritual preguntéis en dónde se encuentran aquellos que esperáis encontrar, y os digan que no les podéis ver porque se encuentra en una escala más alta. No olvidéis que tiempo ha os he dicho que en la casa del Padre existen muchas moradas. Cuando el espíritu de algún gran pecador se desprende de esta vida material para penetrar en el valle espiritual, se sorprende al comprobar que el infierno, como él lo imaginaba, no existe, y que el fuego del cual se le habló en los tiempos pasados no es sino la esencia de sus obras al encontrarse ante el juez inexorable de su conciencia.
ese juicio eterno, esa claridad que se hace en medio de las tinieblas que envuelven a aquel pecador, queman más que el fuego más ardiente que pudieseis concebir. Mas no es una tortura preparada de antemano con un castigo para el que me ofendió. No, esa tortura proviene del conocimiento de las faltas cometidas, del pesar de haber ofendido a quien le dio la existencia, de haber hecho mal uso del tiempo y de cuantos bienes recibió de su Señor. ¿Creéis que deba yo castigar a quien con sus pecados me ofendió cuando yo sé que el pecado ofende más a quien lo comete? ¿No miráis que el pecador es a sí mismo a quien se hace mal y que no voy yo a aumentar con su castigo la desgracia que se ha labrado? Solamente dejo que se mire a sí mismo, que oiga la voz inexorable de su conciencia, que se interrogue y se responda, que recobre la memoria espiritual que a través de la materia había perdido y recuerde su principio, su destino y sus promesas. He ahí, en ese juicio, tiene que experimentar el efecto del fuego que extermine su mal, que le funda de nuevo como el oro en el crisol, para apartar de él lo nocivo, lo superfluo y todo lo que no es espiritual. Cuando un espíritu se detiene a escuchar la voz y el juicio de su conciencia, de cierto os digo que en esa hora se encuentra ante mi presencia. Ese momento de quietud, de serenidad y claridad no llega al mismo tiempo a todos los espíritus. Unos penetran pronto en el examen de sí mismos y con ello se evitan muchas amarguras, porque en cuanto despiertan a la realidad y reconocen sus errores, se preparan y disponen para reparar hasta la última de sus malas obras. Otros, ofuscados, ya sea por el vicio, por algún rencor o por haber llevado a una existencia de pecados, tardan en salir de su ofuscación. Otros más, insatisfechos, creyendo haber sido arrebatados de la tierra antes de tiempo, cuando todo les sonreía, imprecan y blasfeman, retardando así el poder liberarse de su turbación, y como estos, hay un gran número de casos que solamente mi sabiduría conoce. De todo tendréis que responder, y conforme sean vuestras malas obras, más enérgicos juicios recibiréis de vosotros mismos, porque yo no os juzgo, eso es falso. Es vuestro propio espíritu en su estado de lucidez, vuestro tremendo acusador y terrible juez. Yo soy el que os defiende contra la turbación, el que os absuelve y salva, porque soy el amor que purifica y perdona. Pensad que muy pronto estaréis en espíritu y que lo que en esta tierra sembrasteis será lo que hayáis de recoger. El paso de esta vida a la otra no deja de ser un juicio severo y estricto para el espíritu. Nadie escapa a ese juicio. Así se considera el más digno de los siervos. Mi voluntad es que desde el instante en que penetréis en aquella morada infinita, dejéis de experimentar las angustias de la tierra y empecéis a sentir la dulzura y el goce de haber escalado un paso más en el sendero. El juicio final, como lo ha interpretado la humanidad,
es un error. Mi juicio no será de 1 hora ni de 1 día, a tiempo que Él pesa sobre vosotros. Mas en verdad os digo que los cuerpos muertos, muertos están, y han ido a confundirse en su propia naturaleza, porque lo que es de la tierra a la tierra volverá, así como lo espiritual buscará su morada, que es mi seno. Mas también os digo que en vuestro juicio vosotros seréis vuestros propios jueces, porque vuestra conciencia, conocimiento e intuición os dirán hasta qué punto sois dignos y en qué morada espiritual debéis habitar. Claramente contemplaréis el camino que debéis seguir, porque al recibir la luz de mi divinidad reconoceréis vuestros actos y juzgaréis vuestros méritos. En el valle espiritual existen muchos seres confundidos y turbados. A ellos llevad mi mensaje y mi luz cuando penetréis en él. Desde ahora podéis practicar esa forma de caridad por medio de la oración, con la cual podéis establecer comunicación con ellos. Vuestra voz resonará donde ellos habitan y los hará despertar de su profundo sueño. Les hará llorar y levantarse con el llanto del arrepentimiento. En ese instante habrán recibido un rayo de luz, porque entonces comprenderán sus pasadas vanidades, sus errores, sus pecados. Qué grande es el dolor del espíritu cuando la conciencia le despierta. Cómo se humilla entonces ante la mirada del Supremo Juez. Cuán humildes brotan de lo más íntimo de su ser las peticiones de perdón, las promesas, las bendiciones para mi nombre. Allí reconoce el espíritu que no puede acercarse a la perfección del Padre y dirigiendo su mirada a la tierra, donde no supo aprovechar el tiempo y las pruebas que fueron oportunidad para aproximarse a la meta, pide una materia más para expiar faltas y desempeñar misiones no cumplidas. ¿Quién hizo justicia entonces? ¿No fue el mismo Espíritu quien formó su juicio? Mi espíritu es un espejo en el que tenéis que contemplaros, y Él os dirá el estado de pureza que guardéis. Cuando vuestro espíritu se despoje de la capa humana y en el santuario de la vida espiritual se recoja en el fondo de sí mismo para examinar su pasado y examinar su cosecha, muchas de sus obras que aquí en el mundo le habían parecido perfectas, dignas de ser presentadas al Señor y merecedoras de un galardón, resultarán pequeñas en los instantes de aquella meditación. El espíritu comprenderá que el sentido de muchos actos que en el mundo le parecieron buenos no fueron más que rasgos de vanidad, de falso amor, de caridad no sentida por el corazón. ¿Quién creéis que ha dado al espíritu la iluminación de un juez perfecto para juzgarse a sí mismo? La conciencia, que en esta hora de justicia os parecerá que brilla con claridad antes nunca vista, y ella será la que diga a cada quien qué fue lo bueno, lo justo, lo real, lo verdadero que hizo en la tierra, y qué fue lo malo, lo falso, lo impuro que en su camino sembró. El santuario de que acabo de hablaros es el de la conciencia, ese templo que nadie podrá profanar, ese templo en el que habita Dios y de donde sale su voz y brota su luz. En el mundo nunca habéis sabido penetrar en ese santuario interior porque vuestra personalidad humana
siempre procura los medios de evadir la voz sabia que en cada hombre habla. Os digo que, al despojarse vuestro espíritu de su envoltura, al fin podrá detenerse ante el umbral de ese santuario para disponerse a entrar en él y ante ese altar del espíritu postrarse, oírse a sí mismo, examinar sus obras ante esa luz que es la conciencia. Oír hablar dentro de sí la voz de Dios como Padre, como Maestro y como Juez. Ningún mortal puede imaginar en toda su solemnidad ese instante por el que habréis de pasar todos, a fin de conocer lo que lleváis de bueno para conservarlo y lo que debéis de rechazar porque no podéis llevarlo por más tiempo en el espíritu. Cuando el espíritu sienta que está frente a su conciencia y ella se hace presente con la claridad de la verdad, ese ser se siente sin fuerzas para escucharse a sí mismo. Quisiera no haber existido nunca porque ante sí, en un instante, pasa delante de su mente toda su vida, la que dejó atrás, la que poseyó y fue suya y de la cual ha llegado por fin a rendir cuentas. Discípulos, humanidad, preparaos desde esta vida para ese instante, para que cuando vuestro espíritu se presente ante el umbral del templo de la conciencia, no vayáis a transformar ese templo en tribunal, porque el dolor espiritual será tan grande que no hay dolor material que se le parezca. Quiero que meditéis en cuantos he dicho en esta enseñanza, para que comprendáis cómo se verifica en lo espiritual vuestro juicio. Así haré desaparecer de vuestra imaginación aquel cuadro en que os representáis un tribunal precedido por Dios en forma de un anciano, haciendo pasar a su diestra los hijos buenos para gozar del cielo, y colocando a su siniestra a los malos para condenarlos a un castigo eterno. Ya es tiempo de que la luz llegue hasta lo más elevado de vuestro espíritu y de vuestro entendimiento, para que la verdad brille en cada hombre y se prepare para entrar dignamente en la vida espiritual. No existe nada en mi creación como la muerte corpórea para mostrar a cada espíritu la altura que alcanzó durante la vida, ni nada como mi palabra para ascender hacia lo perfecto. Ahí tenéis el por qué mi ley y mi doctrina insisten tiempo tras tiempo en penetrar en los corazones y por qué el dolor y las vicisitudes van aconsejando a los hombres a huir de las sendas que en vez de elevarlo conducen al espíritu hacia el abismo. ¡Cuán dichoso se sentirá vuestro espíritu en el más allá, si su conciencia le dice que en la tierra sembró la semilla del amor! Todo el pasado se hará presente delante de vuestros ojos y cada miraje de lo que fueron vuestras obras os darán un gozo infinito. Los preceptos de mi ley, que no siempre ha sabido retener vuestra memoria, pasarán también por vuestro espíritu llenos de claridad y de luz. Haced méritos que os permitan penetrar en lo desconocido, con los ojos abiertos a la verdad. Existen muchos misterios que el hombre ha tratado en vano de esclarecer. Ni la intuición humana ni la ciencia han logrado satisfacer muchas preguntas que los hombres se hacen, y es que hay conocimientos que están reservados tan solo al espíritu,
cuando éste haya penetrado en el valle espiritual. Esas sorpresas que le esperan, esas maravillas, esas revelaciones serán parte de su galardón. Mas de cierto os digo que si un espíritu llega al mundo espiritual con una venda sobre los ojos, nada contemplará y seguirá mirando delante de él tan solo misterios. Ahí donde todo debería ser claridad. Esta doctrina celestial que os traigo os revela muchas bellezas y os prepara para que cuando os penetréis en espíritu ante la justicia del Eterno, sepáis enfrentaros ante la realidad maravillosa que os rodeará desde aquel instante. Recibid mi luz, para que ella ilumine el camino de vuestra existencia y en la hora de la muerte os libréis de la turbación. Y en un instante, al pasar los umbrales del más allá, sepáis quiénes son, quiénes habéis sido y quiénes seréis. Mientras vuestros cuerpos bajarán a la tierra, en cuyo seno se confundirá para fecundarla, porque aún después de muertos seguirán siendo savia y vida. Vuestra conciencia que está sobre vuestro ser no quedará en la tierra, sino que vendrá con el Espíritu para mostrarse ante él como un libro cuyas lecciones profundas y sabias serán estudiadas por el Espíritu. Ahí se abrirán vuestros ojos espirituales a la verdad, y en un instante sabréis interpretar lo que en toda una vida no lograsteis comprender. Ahí sabréis lo que significa ser hijos de Dios y hermano de vuestros semejantes. Ahí comprenderéis el valor de todo lo que hayáis poseído. Experimentaréis el pesar y el arrepentimiento por los errores cometidos, por el tiempo perdido, y nacerá de vosotros los más bellos propósitos de enmienda y de reparación. Desde ahora encaminaos todos al mismo fin, conciliando y armonizando vuestra vida espiritual. Nadie se crea ir por el mejor sendero que el de su hermano, ni piense estar habitando en una escala superior a la de los demás. Yo os digo que en la hora suprema de la muerte será mi voz quien os diga la verdad de vuestra elevación. Ahí, en ese breve instante de iluminación ante la conciencia, es donde muchos recogen su galardón, pero también donde muchos ven desvanecerse su grandeza. ¿Deseáis salvaros? Venid a mí por el camino de la fraternidad. Ese es el único. No existe otro. Aquel que está escrito con mi máxima que os dice: amaos los unos a los otros.